interés, recordemos un poco el tema de derechos reales. Ustedes saben que hay frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, son frutos naturales aquellos que nacen directamente del bien sin intervención humana. Son frutos industriales donde hay intervención humana. Y hay frutos civiles que nacen de una relación jurídica. El ejemplo que les poníamos en frutos reales era, por ejemplo, la merced conductiva, el pago mensual que se paga por la renta en un arrendamiento. Pero los intereses también constituyen otro ejemplo desde la óptica de derechos reales. Los intereses constituyen otro ejemplo de lo que sería, en mérito de la ficción jurídica, sería un fruto, o sea, un beneficio reiterado, ¿no? Entonces, miren esto, quiero que capten esta idea. El interés puede ser compensatorio cuando se da como compensación debido al uso que se cede de una suma de dinero o de un bien. Ese es importantísimo porque estamos acostumbrados a creer que los intereses solamente operan cuando se trata de obligaciones de carácter dinerario, cuando no es cierto necesariamente así. Los intereses pueden y surgen también de obligaciones donde no se entrega solamente dinero, sino se entrega otro bien. Y ahí es donde nace la clasificación de obligaciones pecuniarias y obligaciones no pecuniarias. Si las obligaciones son pecuniarias, quiere decir que son dinerarias. Y cuando son no pecuniarias, quiere decir que son obligaciones de valor. Es decir, una cosa es que yo te preste 1000 soles y sobre la base de saber que te estoy dando la suma de 1000 soles, podemos pactar un interés compensatorio, digamos, del 2%, más un interés moratorio, que es el otro concepto que aparece en este artículo, donde lo que se busca es indemnizar al acreedor por la demora, por no haber cumplido el deudor con pagar en la fecha prevista. Entonces hay dos tipos de intereses. Un interés compensatorio por la cesión que se hace de la suma de dinero o del bien. ¿Hasta ahí está claro? Y el otro es el interés moratorio, que busca indemnizar al acreedor por la demora por parte del deudor de pagar dentro del plazo fijado. Ahora, normalmente, les decía a ustedes, estamos acostumbrados a ver los intereses desde el punto de vista pecuniario, es decir, de dinero. Por eso es que regresamos al ejemplo. 1000 soles, ¿de acuerdo? ¿Ah? El leasing. El leasing, sí, vamos por partes. Entonces, cuando hablamos del interés moratorio, si yo hablo de 1000 soles, es una obligación pecuniaria, es una obligación dineraria. ¿Eso qué significa? Que yo puedo pactar contigo que el interés compensatorio por esos 1000 soles será de 2% mensual. Y adicionalmente podemos pactar como un interés moratorio por la demora en el cumplimiento de cada cuota, digamos, del 1%. Pero lo que la norma nos está diciendo es que el interés no solamente opera en este tipo de obligaciones pecuniarias, sino en las no pecuniarias o de valor, porque a veces se trata de entregarte un bien, y ahí viene lo que su compañero habla, del leasing. Porque en el leasing o arrendamiento financiero, el banco, porque es un tema privativo de las entidades financieras y bancarias, es el banco el propietario del bien. Lo que hace el banco es arrendártelo. Entonces, tú arriendas, no sé, un avión, una camioneta, un bien de alto valor, ¿no es cierto? Tiene que ser un bien mueble. Entonces se pactan las cuotas del arrendamiento. Entonces, técnicamente, estás pagando el arrendamiento allí. Lo que pasa es que en la práctica, el banco, dentro del concepto de arrendamiento, ya incorporó, ¿no?, el valor que le da al bien. Y eso nos lleva al otro ejemplo. Supongamos que se trata que debo entregarte una estatua. Yo soy el escultor, tú me has contratado para
para que yo te entregue una estatua, la cual a su vez tú la vas a vender posteriormente. Es decir, tú me la estás comprando, tú me estás celebrando conmigo un contrato de hacer que termina en un dar, ¿para qué? Para que yo te entregue finalmente una estatua, por la cual tú me has pagado la suma de 1000 soles, pero que tú esperas venderla en 1200. Entonces lo que yo te tengo que entregar no son 1000 soles, sino es una estatua. Ahora, ya veremos en su momento que este bien que debo entregarte, a su vez, en su oportunidad, como es una obligación no pecuniaria, implica que es una obligación de valor. Y es que vamos a ver que más adelante hay criterios que el código recoge para establecer cuál es el valor de esa cosa. Es decir, vamos a establecer el valor dinerario de esa cosa y en función de eso podemos pactar el interés o podemos aplicar el interés. Porque si yo valoro, si se trata de una estatua y estamos pactando también el 2% compensatorio y el 1% moratorio, una cosa es que yo valore la estatua de 1000 soles y otra cosa es que yo lo valore en 1200 o lo valore en 1500. El 2% compensatorio y el 1% moratorio de 1000, de 1500, de 2000 soles, ¿es igual o es diferente? Entonces, esas son obligaciones no pecuniarias. Por eso que este artículo señala que los intereses se calculan cuando se trata, son compensatorios cuando se requieren con relación al dinero o con relación a un bien. Y también nos habla que el interés moratorio corresponde para indemnizar la mora o la demora por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, ¿en qué tipo de obligaciones es factible hablar de intereses? Obviamente en las obligaciones de dar. Y dentro de las obligaciones de dar implica las obligaciones de dar dinero por excelencia. Y las de dar bien cierto o bien incierto. ¿Por qué? Porque hemos visto que la incertidumbre dura un tiempo, ¿o no es cierto? Una vez elegidos los bienes, estos bienes dejan de ser inciertos y se convierten en bienes ciertos. Y si se convierten en bienes ciertos, entonces esos bienes ya son determinados. Si son determinados, pueden ser individualizados. Si son individualizados, pueden ser valorados. Y una vez sobre la base de la valoración, entonces ya podemos calcular los intereses. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema importantísimo. Ahora, en cuanto al leasing, se trata así de un arrendamiento financiero, donde el bien finalmente hay una cláusula o una cuota que implica la posibilidad a elección del arrendatario de convertirse en propietario o no. Generalmente se convierte en propietario pagando la última cuota o esa cuota adicional. ¿No es cierto? Lo que sí se puede pactar allí, lógicamente, porque como son pagos periódicos, se pueden pagar lógicamente los intereses moratorios también. Los intereses por la demora de los pagos de las cuotas correspondientes en el plazo. Por eso es que no se acostumbra, pero es perfectamente factible que en un contrato de arrendamiento se puedan pactar intereses moratorios para las cuotas. Compensatorios no, porque no me estás entregando dinero. Bueno, compensatorio podría entrar porque me estás entregando un bien, ¿no es cierto? Sí, puede ser también compensatorio. Lo que pasa es que no se acostumbra. Y una cosa que también es cierto es que los intereses son pagados en cuanto sean exigidos por ley o en cuanto esté contenido en el contrato. Si no, no pagas intereses. ¿No? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el ámbito judicial cuando hablamos de ejecución de la sentencia. Cuando hablamos de ejecución de la sentencia, lo que observamos es que en vía de esta fase procesal, lo que solicitamos es que se haga el cálculo de los intereses devengados o vencidos, normalmente desde el momento de la interposición de la demanda. Y excepcionalmente, si se trata de una responsabilidad civil extracontractual, desde el momento en que ocurrió el evento dañoso, lo cual obviamente siempre es anterior, ¿no?, a la interposición de la demanda, siempre y cuando se entiende que esta demanda haya sido finalmente a nivel de cosa juzgada declarada fundada con un determinado monto establecido. Sino que en el momento cuando vimos ese ejemplo hablamos de las sumas líquidas, ¿no?, y las sumas ilíquidas o por calcularse posteriormente.
Por eso es que, les reitero, aprovechando la oportunidad, cuando se trata de una ejecución de sentencia, podemos solicitar que nos paguen el capital, que nos paguen los montos de los honorarios, ¿no? Y después podemos solicitar que se vaya el cálculo para los costos, las costas, los intereses. Y después podemos exigir posteriormente, después del pago del capital, exigir el pago posterior de la liquidación correspondiente. Entonces los intereses, desde el punto de vista de derechos reales, vienen a ser ¿qué cosa? Frutos civiles, frutos que nacen de una relación jurídica, muchas veces establecido dentro del marco del contrato, del acto jurídico, y a veces también establecidos por disposiciones legales. Ese es el tema del fondo. ¿Qué más sigue? Sí. En el caso de que llegado a la fecha del pago yo incumplo, ¿el interés compensatorio corre del mismo monto que se pagó inicialmente o se dobla? O sea, se paga el interés moratorio, pero el compensatorio viene a ser el mismo, se sigue pagando. No, tú pagas el 2%, por eso el compensatorio está pactado en la cuota. O sea, tú pagas 100 soles de capital más el 2% de ese capital como interés compensatorio, que en total salía tanto. Eso se paga. Ahora, aparte es el moratorio por la demora. Eso por el interés. ¿Ya? La tasa máxima del interés convencional, compensatorio o moratorio es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación de capital a voluntad del deudor. Ya, antes, estamos hablando de esa época, el Banco Central de Reserva sí fijaba intereses, montos máximos de interés, limitaba. El problema es que como antes estábamos sujetos, como hasta ahora también, aunque en menor proporción, de vaivenes económicos, de inflaciones, deflaciones, crisis económicas, estructurales, coyunturales, es que a partir del año 91, ¿no?, el sistema cambió. Porque una cosa son los intereses para operaciones financieras y bancarias, y otras cosas son los intereses para las operaciones no financieras. Cuando se trata de intereses en operaciones financieras, ¿no?, el Estado lo ha dejado el tipo de la fijación de los intereses a la oferta y la demanda. Pero cuando se trata de operaciones fuera del sistema financiero, entonces allí el Banco Central de Reserva sí establece intereses, pero no establece como establecía antes, 5% anual, 6% anual, 8% anual. Ya no es así. Ahora usa un sistema referencial de una tasa de interés referencial diaria. Que si ustedes van al peruano o van a los suplementos económicos del comercio, ustedes lo van a ver ahí como un cero seguido de varias cifras. Entonces, ese es el interés que calculan diariamente. Es un interés referencial diario. ¿Por qué? Porque ese se va a calcular en función del día al día de cómo va la pulsación económica del país. Y es un sistema que resulta siendo mucho más adecuado del que establecía el Código Civil del interés máximo, y que lógicamente ante la inflación económica generaba de que ese interés quedara prácticamente obsoleto, ¿no? Y tendría que pagarse más, o tendría que generarse un reembolso que, lejos de favorecer al acreedor, terminaba perjudicando, ¿no? Ya les comentaba a ustedes lo que pasó en la época de los 80s, cuando por la inflación el nuevo sol, cada 1000 soles oro se convirtieron en un INTI, y como cada INTI se convirtió cada millón de INTI se convirtieron en un nuevo sol. Y súmale el hecho de que antes sí el Banco Central de Reserva te establecía un sistema de un porcentaje definido, establecido por intereses anuales. Entonces, ¿qué pasaba con los acreedores? Terminaban prácticamente perjudicados. Acá de lo que se trata no es establecer un equilibrio. Se trata de que el acreedor no resulte perjudicado, pero tampoco se trata que termine siendo beneficiado al punto de terminar esquilmando o prácticamente perjudicando notoriamente al euro, como lamentablemente sucede hoy día. O sea,
Ahora las cosas han variado radicalmente hacia los extremos. La verdad es que ponerse en una deuda en una tarjeta de crédito es sumamente oneroso. Yo menos mal que estoy pagando la deuda de tarjeta de crédito, que no son muchas, pero por ejemplo me acuerdo que saqué un producto a finales del año pasado y el interés era del 59% anual. En enero saco otro producto y ya había subido 20% adicional, o sea, yo estoy pagando 79%, es decir, 20% más. Solamente allí nada más. Y eso, claro, supuestamente te informan, pero uno no lee eso. Y si tú no precisas el número de cuotas, automáticamente lo programan a 36 a 24 cuotas. Claro, aparentemente tú pagas una soncera de plata, pagas 20 soles, 30 soles, 50 soles, 40 soles. Pero lo que no te dicen es que lo vas a pagar durante 24 o 36 meses. Y si tú sumas todo lo que has pagado, versus lo que realmente te costó el producto, el negocio sale. Una cuestión bien complicada. Sigue, ¿qué más? Artículo 1244. La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva. Lógicamente es el ente de emisor, ¿no? Él es el que fija. Perfecto. Artículo 1245. Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. De nuevo. Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. Entonces, a veces podemos pactar. Entonces, fulano de tal, un mutuo dinerario en favor de Mengano por 1000 soles, debiéndose de vengar el interés. ¿A qué interés nos estamos refiriendo? Interés compensatorio. Debiéndose pagar interés compensatorio. Pero por error, por omisión, no se ha fijado cuál es la tasa del interés compensatorio. Pero se ha acordado que se van a pagar intereses, pero no se fija cuál es la tasa. Cuando eso sucede, entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente se entiende que el interés compensatorio es el interés legal. El interés legal es el que se calcula de acuerdo a la tabla de variación diaria. Ese es el interés legal. Ese es el que se calcula. Cuando se han pactado intereses compensatorios, pero no se ha fijado la tasa. O sea, siempre el interés legal queda como una suerte de elemento supletorio para completar la voluntad de las partes. ¿Qué más? Artículo 1246. Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal. Entonces, podemos pactar lo siguiente. Bueno, la deuda es de 1000 soles, pero el interés compensatorio será del 3%, adicionándose a él el interés moratorio. No hemos fijado cuál es el interés moratorio. Cuando no fijamos cuál es el interés moratorio, la ley nos dice, bueno, entonces el interés moratorio que ha sido pactado, pero no fijado, será el mismo que el interés compensatorio. Es decir, se entiende que así como pactaste 3% compensatorio, también será 3% el moratorio. Pero ahí viene el tema. Si no has pactado cuál es el porcentaje ni del interés compensatorio ni del moratorio, entonces en ambos casos, ¿cuál entra? El legal. Es decir, ¿qué puede suceder? Podemos pactar una obligación de pago de 1000 soles más los intereses compensatorios y moratorios. ¿Lo podemos poner así? Sí, lo podemos poner así. Pero no lo hemos fijado. Está bien, no se ha fijado, pero la ley entra supletoriamente en aplicación. Entonces se aplica el interés legal. Así es. Ahora eso, lógicamente, eso ya... Antes era oneroso y complicado estar calculando, ¿no? Ahora es una tabla de Excel que automáticamente te lo saca. Por ese lado no hay mayor cosa ni problema. ¿Sí está clara esta parte? Los intereses legales sirven, ¿no? Suplen ¿no? Adicionalmente a la voluntad de las partes cuando se haya pactado los intereses compensatorios y o moratorios, pero sin que se haya fijado el porcentaje respectivo. ¿Okay? ¿Qué más? Artículo 1247. ¿Ya? En la obligación no pecuniaria, el interés se fija de acuerdo al valor que tengan los bienes materia de la obligación
en la plaza donde deba pagarse al día siguiente del vencimiento. Ahí está, pues vamos al ejemplo. Cuando es una obligación no pecuniaria, es una obligación de valor. Entonces, yo tengo que entregarte a ti, vamos al ejemplo, porque tú me has mandado a hacer una estatua. Yo tengo que entregarte una estatua de mármol con determinadas características. Tengo que entregarlas ¿cuándo? Tengo que entregarlas del día 19 de octubre del 2015. ¿De acuerdo? Entonces, hoy. Pero ahí viene el tema, tengo que calcular, pues. Porque hemos señalado un interés compensatorio del 3% y un moratorio del 2%. Pero como es una estatua, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Tengo que calcularle el valor a la estatua. Entonces, un criterio, ¿cuál es? El de la plaza. Quiere decir, ¿dónde voy a entregar la estatua? La voy a entregar en Trujillo. Capaz si lo entrego en otra ciudad, esa misma estatua puede valer menos o puede valer más si fuese en Lima. ¿Están captando la idea? Por ejemplo, en Cajamarca, en Arequipa, hay estas piedras sillar. Entonces hay estatuas que se hacen hasta de su tamaño natural. Pero si tú vas y compras una estatua, o mejor dicho, tu deudor es el que te tiene que entregar la estatua, mucho tiene que ver dónde es. ¿Dónde se ha pactado? Si se supone que tienes que entregarlo en el lugar donde esa piedra es común, obviamente el valor de esa estatua, les pregunto, ¿es mayor o menor? Menor que si es que tendría que entregarse, o porque una cosa es que yo le digo, mire maestro, yo quiero una estatua de tamaño natural de un inca parado señalando, ¿no? Atahualpa colocando su mano para señalar el límite del llenado del cuarto de oro y de plata. ¿Cuánto me cuesta tanto? Una cosa es que yo le diga, muy bien, ¿cuándo lo entregas? Perfecto. Pero una cosa es que digo, voy a Cajamarca a recogerlo. Y otra cosa es que le diga, me lo lleva a Trujillo o me lo lleva a Lima. Entonces, ¿dónde tiene que entregarse? La plaza. Y el cálculo es del valor del día siguiente. Quizá con una estatua no se note mucho, porque ahí tendríamos que eventualmente entrar en un tema de perito, pero donde sí sería más factible respecto de bienes mucho más comunes, por ejemplo, el azúcar, arroz, manzanas, algo más común. Entonces la cebolla lo produce en Arequipa. Si te vas a Arequipa, el kilo de cebolla, la tonelada de cebolla es más barata que el kilo. ¿No es cierto? Entonces todo depende de dónde. Entonces tienes que establecer el valor. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Plaza donde Ajá. Al día siguiente. del vencimiento. Ya, para establecer el cálculo del valor y por ende el cálculo de interés. ¿Qué más? O como el que determinen los peritos si el bien ha perecido al momento de hacerse la evaluación. Claro, o sea, cuando hay peritaje, porque los peritos ya tienen un valor más o menos establecido de cuánto debió haber valido esa obligación al momento de ser entregada. Ese es el otro criterio. Pero se trata de obligaciones no pecuniarias o de valor, es decir, que la cosa que se va a entregar tenemos que calcularle su valor, convertirlo, por así decirlo, en dinero, para sobre esa base de esa valoración en dinero recién hacer el cálculo de los intereses. ¿Qué más? Artículo 248. ¿Ya? Cuando la obligación consiste en títulos valores, el interés es igual a la renta que debe o a falta de ella al interés legal. Ya, ahí hay que tener cuidado porque no se trata de títulos valores, que son muy particulares. No se trata del cheque, del pagaré que tiene un monto fijo. Se trata, por ejemplo, de acciones, ¿no? Entonces, las acciones de la empresa tal, por ejemplo, puede ser una emisión de acciones. Entonces dice, esta acción devengará un interés del 3% al año. Entonces, esa acción ya tiene un valor establecido. Esa renta, ese beneficio que esta acción va a tener, con esa renta le calculas el interés. Repítenme,
Cuando la obligación consiste en títulos valores, En entregar el título valor, el ¿sigue? interés es igual a la renta que devenguen o, a falta de ella, al interés legal. Entonces, debe ganar un interés, pero en un caso el interés ya está establecido en el título y en otros casos no está establecido, es una acción que se va a cotizar en bolsa. Entonces ahí viene el otro tema, ¿cuánto es el valor nominal de la acción? 4 soles, 5 soles, 10 soles. ¿Cuál es el valor real de la acción cuando yo lo cotizo en bolsa? 25 soles, 28 soles, 30 soles. La variación, ¿a qué porcentaje corresponde? A tanto. Luego, si corresponde ese mismo interés, esa misma variación es la que se cobra en interés. Si no, si se trata de títulos valores que no tienen ese tipo de cotización, entonces entra siempre en auxilio el denominado interés legal. Esa es la mecánica. ¿Qué más? En este último caso, del interés legal, se determina el valor de los títulos de acuerdo con su cotización en la bolsa o en su defecto por el que tengan en la plaza el día siguiente antes de su vencimiento. Ya, ese es el criterio. 1249. ¿Ya? No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Y el siguiente también, porque se entienden los dos juntas. Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. Es decir, el anatocismo, ¿qué es? El anatocismo es la capitalización de intereses. Es un mecanismo en virtud del cual, ¿no?, para proteger al acreedor cuando se ha generado una suma importante por concepto de intereses, lo que se busca es que ese interés ya devengado o vencido pueda sumarse al capital original para generar un nuevo capital. Miren, y a partir de ese nuevo capital empezar a cobrar nuevamente la misma tasa de interés. Por eso les decía, una cosa es 1000 soles de capital inicial y que con el transcurso del tiempo esos 1000 soles deberían generar, por decirle, 200 soles de interés. Si no han sido pagados, ahí viene el tema, 1000 soles más los 200 soles de intereses, ¿cuánto suman? 1200. 1200 con la misma tasa de interés. Si ustedes se dan cuenta, la tasa de interés puede ser las mismas, pero una cosa son 1000 soles, una cosa es el 2, el 3% de 1000 soles y otra cosa es el 2 o el 3% de 1200. Entonces lo que la norma está prohibiendo es, en principio, que se pacte anticipadamente el anatocismo. O sea, no podemos pactar anticipadamente una capitalización de intereses. Y eso lo está diciendo en el 1249. Léelo en el 1249. No se puede pactar la capitalización de intereses en el momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Y ahí viene el tema. ¿Quiénes son los excluidos, o sea, los beneficiados? Las entidades financieras y bancarias. Ellos sí lo pueden hacer. Por eso es que, a ver, atentos, por eso es que ya se explica lo que decía su compañero, que te hace el cálculo anticipado y lo primero que te cobra, ¿qué son? Los intereses. En cambio, cuando se trate de cualquier tipo de deuda de carácter civil o común, una deuda que puedo tener yo contigo, ¿no?, tendría que acumularse un año de intereses, ¿no?, un periodo de un año, y ahí recién sería factible eventualmente que pueda sumarse al capital los intereses ganados para generar un nuevo capital. Siempre y cuando esté pactado eso, pero normalmente no está pactado porque vayamos a la razón común. Si yo, siendo tu deudor, no he podido pagar ni el capital de 1000 soles con esa tasa de interés, ¿cierto?
¿qué crees tú que sería factible que yo te pueda pagar cuando ese interés ya no es de 1000 soles, sino por el anatocismo se convirtió en 1200, 1300 y aplicando la misma tasa de interés? La práctica implica, ¿será factible que en la práctica alguien pague esa deuda? Pero como, claro, pues ahí es excesivo. Sin embargo, los señores de los bancos están exonerados de eso. Por ejemplo, en una deuda común y corriente de carácter civil, ¿no? Si yo tengo una deuda, miren, a ver, atentos. Si yo tengo una deuda, fácil. Yo puedo excluir de esa deuda, ¿no? O mejor dicho, puedo señalar que esa deuda genera una deuda de carácter personal y que por lo tanto, si tú me vas a embargar, no puedes chocar con los bienes de la sociedad conyugal. Sin embargo, los señores del sistema financiero y bancario tienen corona. Si tú tienes una deuda derivada de una cuenta corriente, si tienes una deuda derivada de un préstamo, si tienes una deuda derivada de una tarjeta de crédito, los bancos perfectamente pueden chocar, intervenir y sacar al remate los bienes de la sociedad conyugal, porque se asume y se entiende por disposición legal de que la deuda fue asumida en beneficio de la sociedad conyugal, aunque en realidad el titular le iba a hacer el billete con el amante. ¿Qué les parece? O sea, los bancos definitivamente están en una situación de abuso y sumamente complicado. ¿Qué más sigue? 2.51 pago por consignación. ¿No? ¿Qué significa el pago por consignación? Lo normal, lo adecuado es que el deudor cumpla con su prestación. Al cumplir con la prestación en los términos pactados, paga. Pagar es cumplir con la prestación de acuerdo a los términos pactados en el contrato, en el acto jurídico. Cuando sucede el denominado pago por consignación, se tiene que dar un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es que por algunas circunstancias determinadas en la ley, el deudor no está en posibilidad de efectuar el pago normal al acreedor, ya sea por diversos tipos de circunstancias que vamos a ver. Y en ese contexto, en esas circunstancias, la ley le faculta al deudor a pagar al deudor de manera indirecta a través del denominado pago por consignación. O sea, el pago por consignación implica la extinción de la obligación. Es un mecanismo extraordinario a través del cual el deudor, ante la imposibilidad, no imputable a él, pero eventualmente imputable a circunstancias X o al acreedor, se halla en la imposibilidad de pagar de manera normal al acreedor, razón por la cual recurre al Poder Judicial con la finalidad de que sea a través del juez que este pago sea efectuado. Entonces implica obviamente la existencia de una obligación determinada, porque tiene que haber un acreedor y un deudor. Tiene que haber la intención del deudor de cumplir con el pago, ¿cierto? Tiene que haber la imposibilidad no imputable al deudor de poder cumplir con el pago de manera normal. Y lógicamente tiene finalmente que existir la posibilidad legal de la consignación establecida en el Código Civil para permitir este mecanismo que libere al deudor cumpliendo con su prestación, pero consignando el pago sin que sea factible el pago normal y adecuado, que implicaría que el acreedor directamente pueda recibir ese pago. Entonces, cuando hablamos de pago por consignación, nos estamos refiriendo a un mecanismo extraordinario por medio de la cual la ley faculta al deudor para que éste pueda cumplir con su prestación cuando no puede hacerla de manera directa al acreedor, ya sea por causa imputable al acreedor o ya sea por causa de terceros, pero siempre tiene que ser una causa que en última instancia no sea imputable al deudor. Y ello implica una buena fe por parte del deudor, porque el deudor desea cumplir su prestación, desea pagar. ¿Sí está claro? Porque si no deseara pagar, no ofreciera el pago por consignación.
No es difícil entender eso. ¿Sí está claro? Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que la ley requiere con la finalidad de que este pago por consignación sea efectuado. Lea. Artículo 251. ¿Ya? El deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida y concurre en los siguientes requisitos. 1. Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida o lo hubiera puesto a su disposición de la manera pactada en el título de la obligación. Bien, ese es uno. El 2. Que respecto al acreedor concurran los supuestos del artículo 1338 o injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa tácita en los casos de respuestas evasivas de inconcurrencia al lugar pactado en el día y horas señalados para el cumplimiento cuando se rehúsa a entregar recibo o conductas análogas. Nos remitimos al 1338 y el 1338 es mora del acreedor. ¿Qué dice el 1338? El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación. Entonces ya hemos explicado a ustedes que el acreedor debe efectuar los actos de colaboración necesarios y adecuados y razonables que permitan y faciliten al deudor cumplir con su prestación y de esta manera extinguir la obligación. Cuando eso no sucede, entonces el deudor, lejos de la regla general donde el acreedor es el que impute en mora al deudor porque éste no cumple dentro del plazo con su obligación, lo que hace es que el deudor impute en mora al acreedor porque éste no desarrolla los comportamientos adecuados y necesarios para que éste, o sea, el deudor, pueda cumplir cabalmente con pagar, ¿no?, cumpliendo la prestación y extinguiendo de esta manera la obligación en términos generales. Estaba por consideración una manera de estimar en mora al acreedor. Es uno de los mecanismos, porque también cuando vayamos viendo los detalles vamos a ver que hay circunstancias donde no necesariamente tienes que intimar en mora al acreedor. En todo caso, no está a veces bien determinado quién es el acreedor. Ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué dice? Sí. Caso 52. El ofrecimiento puede ser judicial o extrajudicial. ¿Por qué? Se está refiriendo al ofrecimiento del cumplimiento de la prestación que corresponde al primer inciso del artículo anterior. Tiene que haber un ofrecimiento. O sea, tienes que acreditar como deudor de que deseas cumplir la prestación. Tiene que evidenciarse. Tiene que dejarse constancia. Y en ese sentido, ese ofrecimiento puede ser o extrajudicial o judicial. Y ahí hay diversos supuestos. ¿Cuál es? Es judicial en los casos que sí se hubiera pactado y además cuando no estuviera establecido contractual o legalmente la forma de hacer el pago. Ahí vamos por partes. Cuando podemos pactar una obligación, ¿no?, donde, por ejemplo, supongamos que hay un tema en litigio. Entonces yo sé que mañana más tarde yo aparezco siendo tu acreedor, pero puede hacer que otros me disputen esa condición. Entonces, en previsión a eso, yo te digo, ¿sabes qué? Los pagos no los vas a hacer de la manera normal, sino vas a consignar judicialmente el pago. O sea, ya lo estás preveyendo en el mismo contrato. O sea, la ley señala que si se prevé en el contrato es un mecanismo donde este pago por consignación es judicial. Cuando el mismo contrato señala que el deudor va a pagar por consignación. ¿El otro cuál es? ¿El siguiente? Cuando no estuviera establecido contractual o legalmente. Por ejemplo, señalamos que tú me vas a entregar una estatua, pero no se precisa la forma, ni la fecha, ni lugar. Se ha obviado ese dato. Tú me has pagado, yo tengo la estatua, pero como es natural, o tengo derecho a la contraprestación final, pero en el título no está pactado cómo se debe cumplir. No está el modo, no está el lugar, no están los mecanismos, no están las precisiones. Ante esa circunstancia, ante esas carencias en el contrato, es otro mecanismo por medio del cual el deudor puede ofrecer la consignación. ¿Se entiende? Sí. Cuando por causa que no le sea imputable el deudor, estuviera impedido de cumplir la prestación de la manera prevista. Por ejemplo, como ya hemos visto por teoría del riesgo, a veces, ¿no?, hay situaciones en las que no depende de él
la llegada de ciertos materiales para que elabore el estatua. Posteriormente, al desaparecer esas causas no imputables, que es, no sé, un bloqueo, un huracán, unas limitaciones a las importaciones, qué sé yo, escasez, guerra, lo que sea, entonces, superado eso, ya llegan esos materiales, puede hacer la prestación, puede hacer la estatua y consigna. Pero ¿qué va a pasar? Cuando quiere pagar, está fuera de plazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pero ¿qué pasa? Está fuera de plazo, pero no es imputable a él. Entonces, en ese caso, él también puede ofrecer el pago por consignación en esas circunstancias. Sigue. Cuando el acreedor no realiza los actos de colaboración Lo más necesarios. común, intimas en muerte. Cuando el acreedor no sea conocido o fuese incierto. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú eres el arrendatario de una viejita, una abuelita. De pronto pagas y de pronto te enteras que la abuelita falleció y nunca reconociste a ningún familiar. Y de pronto recibes las visitas de gente que dicen ser los nietos, los abuelos, los bisnietos, los hijos, ¿no? Y todos vienen a buscarte y a querer cobrarte la renta. Entonces, de pronto, el acreedor resulta siendo indeterminado. ¿Qué más? Cuando se ignore su domicilio, cuando se encuentra ausente o fuera incapaz. Lógicamente, se encuentra ausente o desaparece, ¿no? Caso de civil 1, ¿no? De personas. También no ha dejado curador. ¿Listo? Cuando el crédito fuera litigioso, lo reclamaran varios acreedores. Claro. Y en situaciones análogas. Ahí viene el tema, hay un conflicto. Tú le has estado pagando a alguien que resulta que era un heredero, pero de pronto viene un proceso judicial donde el juez sabe que por si acaso está en disputa. Pero yo le pago a este señor, sí, pues yo creía que era por presunciones, pensé que era el propietario. Ese no es el propietario, él es un precario. Y estamos iniciando los procesos de reivindicación. Y estoy luchando en contra de él, te dice el tercero, contra un pretendido proceso de prescripción. Pero yo soy el inquilino, estoy ahí, también yo le arriendo uno de los inmuebles, o uno de los pisos. Entonces, ¿a quién le pago? ¿A quien dice ser el propietario? ¿O a quien está poseyendo conjuntamente conmigo que me alquiló el segundo piso y que dice que es el propietario por protección? Me queda la duda. ¿Qué hago? Consigno el pago. Si nos ganamos el pase, en todos ellos no necesariamente hay intimación en mora al acreedor. Porque, por ejemplo, cuando el acreedor es incierto, no sabes a quién imputarle. Es una regla general, pero no necesariamente se tiene que tener. Entonces, son los supuestos, ahí acaba todo. Sí, judicial. Todo lo que es judicial, ese es el supuesto. ¿La otra cuál es? El ofrecimiento extrajudicial debe efectuarse de la manera que estuviera pactada la obligación y en su defecto mediante carta notarial cursada al acreedor con una anticipación no menor de 5 días anteriores a la fecha de cumplimiento debido, si estuviera determinado. Si no lo estuviera, la anticipación debe ser de 10 días anteriores a la fecha de cumplimiento debido. Claro, entonces ese es el judicial, pero generalmente antes del pago, del ofrecimiento del pago por consignación judicial puede haber el extrajudicial. Entonces tú ya con la debida anticipación ya te das cuenta que el acreedor no quiere recibir. Entonces, si hay un modo que esté pactado, puede ser que en el contrato las partes se hayan acordado. Por si acaso, si hay alguna duda y el acreedor no desarrolla los actos necesarios para que el deudor cumpla su prestación, entonces en el mismo contrato pueden pactar la manera. Y las partes pueden acordar que esa forma se entiende como si fuese un ofrecimiento de pago extrajudicial. O sea, miren lo que es el contrato. O sea, puedes tú con anticipación general. Como también lo judicial también lo puedes pactar. La otra, ¿cuál es? Si tú te das cuenta y el cumplimiento de tu prestación está sujeto a plazo, si está sujeto a plazo, entonces tú con la anticipación de 5 días emites una carta notarial y le dices que vas a consignar el pago y que te esperen tal fecha en tal hora bajo ciertas circunstancias para cumplir con tu pago. Si no está establecida la fecha, porque puede ser que no hayan pactado el plazo, entonces el plazo queda a criterio del deudor. Si el deudor plantea, yo soy el deudor, y planteo pagarlo el 30 de noviembre,
por lo menos con fecha 20 de noviembre, 10 días antes, debo haberle cursado la carta notarial, indicándole que dentro de los próximos 10 días voy a cumplir con pagarle la deuda. 5 días si es que hay fechas, si es que hay plazos. 10 días si es que no está fijado el plazo. Si no está fijado el plazo, entonces el ofrecimiento de consignar extrajudicialmente le corresponde fijar el plazo ¿a quién? Al deudor. Porque es evidente que el acreedor no quiere o no puede recibirlo. ¿Sí está claro? Porque no hay plazo fijado. Por eso es que el deudor, ¿qué hace? Fija el plazo y con una anticipación no menor de 10 días anticipadamente tiene que emitir la carta notarial. Entonces, ¿qué es lo común? Le envía la carta notarial y le dices el pago se efectuará al 10º día natural y si cae día inhábil al siguiente día hábil útil, ¿no? Aplicando la regla 183 del Código Civil, con la finalidad de que en tal lugar, en tal circunstancias voy y consigno el pago. Ese es el ofrecimiento extrajudicial. Si el ofrecimiento del pago por consignación es extrajudicial y el acreedor recibe el pago, no pasa nada. ¿Es evidente o no es evidente? Si se niega, entonces pasará directamente a la siguiente fase que implicaría la consignación de carácter judicial. Es decir, a veces tenemos que pasar previamente por el ofrecimiento extrajudicial y después nos iremos al judicial. O a veces, directamente en los supuestos que ya hemos visto, directamente el deudor consignará judicialmente el pago, porque no le queda. ¿Sí está claro? O sea, hay dos posibilidades. Una, que el deudor directamente consigne judicialmente, ofrezca judicialmente el pago, o la otra, que primero pase por una extrajudicial, ¿no? Y si el acreedor acepta, entonces no hay problema, no pasó nada. ¿Claro? Pero la otra es que si es que se niega, entonces el deudor se verá ver obligado, lógicamente, a pasar a aplicar entonces la judicial. Porque es el deudor el que está interesado en cumplir con la prestación, en extinguir la obligación. Es importante determinar. ¿Está claro? Artículo 253. El ofrecimiento judicial de pago y la consignación se tramitan como proceso no contencioso de la manera que establece el Código Procesal Civil. Así es. Ustedes vayan al tema del proceso no contencioso en el Código Procesal Civil y ahí hay un subcapítulo específico del trámite como proceso no contencioso. Ojo, ¿el acreedor puede negarse a recibir el pago? Claro que puede negarse. Se entiende que si se niega, debe estar basado en alguna causal específica. O sea, no se puede asumir anticipadamente que porque el deudor ofrece el pago extrajudicial o judicialmente, necesariamente la buena fe lo va a acompañar y que necesariamente implica de que él es el bueno de la película y el acreedor obligatoriamente es el malo. No siempre es así. A veces el deudor dolosamente pretende consignar pagos que no tienen la característica de identidad, ¿no? ni es idéntico ni completo. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿cuál es? Consigno parcialmente. Entonces el acreedor puede negarse, pues, ¿cierto? O pretende consignar un pago con una prestación que no es la que corresponde, pero para ganar tiempo lo tramita. Que el acreedor posteriormente diga, bueno, preferible de lobo un pelo y que atraque, ese es otro tema, porque es un tema donde él ha llegado a esa conclusión a posteriori. Por eso es que en un proceso no contencioso de pago por consignación es evidente que el acreedor tiene su derecho a eventualmente oponerse al pago consignado. Y el fundamento esencial, ¿cuál debe ser? Que el pago que se está consignando judicialmente no guarda relación con la prestación de vida. Ese es el fundamento esencial. O, por ejemplo, que diga, un momentito, señor, esa prestación estuvo pactada en la obligación anterior, pero en realidad nosotros ya hemos novado. ¿Me acuerdan?
Y como hemos novado, hemos extinguido esa obligación y esa prestación y le hemos reemplazado por otra. Y este señor, este deudor, lo que quiere es pagarme, pero pagarme con una prestación que corresponde a una obligación primigenia, primitiva, que ya no está vigente. Por ejemplo, ese puede ser otro fundamento. Otro es el de pretender pagar con una prestación diferente. Otra es el de querer pagar de manera incompleta. Entonces, que el acreedor puede oponerse, claro que puede oponerse. Y es el juez el que determinará finalmente si es que el pago por consignación es válido o no es válido, procede o no procede. Sí. La oposición al ofrecimiento extrajudicial. Oposición. Y en su caso, la consignación efectuada se tramita en el proceso contencioso que corresponde a la naturaleza de la relación jurídica respectiva. Artículo 254. El pago se reputa válido con efecto retroactivo a la fecha de ofrecimiento cuando, inciso 1, el acreedor no se opone al ofrecimiento judicial dentro de los 5 días siguientes de su emplazamiento. Eso, si no se opone y recibe el pago, entonces quiere decir de que el pago está efectuado. Se cumplió la prestación y eventualmente se extinguió la obligación. Eventualmente, porque puede ser que sean prestaciones periódicas. ¿Qué más? Inciso 2. La oposición del acreedor al pago por cualquiera de las formas de ofrecimiento es desestimada por resolución como autoridad de consecución. Así es. Bueno, se opone, pero el juez dice: un momentito, señor, tú te estás oponiendo por las puras alberjas porque el fundamento no es el adecuado. El PAT está pagando lo que corresponde. Así que yo declaro infundado. Entonces, cuando esa resolución ha sido apelada, ha sido confirmada o no ha sido apelada y que ha quedado consentida, entonces adquiere calidad de cosa juzgada. A partir de ese momento se entiende, en los supuestos que estamos viendo, se entiende que el pago es evidente que ha sido efectuado como regla general con posterioridad a la fecha. ¿Sí o no? ¿No? Pero la ley entiende, retrotrae los efectos de ese pago por consignación, los retrotrae los efectos a la fecha de vencimiento. ¿Para qué? Para evitar que el deudor que cumple razonablemente y de buena fe, mañana más tarde pueda verse afectado ¿con qué? Con impago de intereses, ¿no? O que se le pretenda una indemnización posteriormente por una supuesta demora respecto de la cual él no ha tenido la culpa, porque esa demora obedece más bien sobre todo a la mala fe o a la negligencia del acreedor que no quiso recibir en su oportunidad. Por eso es que los efectos se retrotraen a la fecha en que, de manera normal, de acuerdo a lo pactado, debió haberse cumplido. ¿Qué más? El ofrecimiento judicial se entiende efectuado el día en que el acreedor es válidamente emplazado. El extrajudicial se entiende efectuado el día que es puesto en conocimiento. Artículo 255. El deudor puede desistirse del pago ofrecido y, en su caso, retirar el depósito efectuado en los casos siguientes. Inciso 1, antes de la aceptación por el acreedor. Claro, o sea, es decir, a veces paga, pero después dice: tanta cuestión, mejor no pago, pues, o me desisto del pago. ¿Cuándo me desisto del pago? Cuando, habiendo ofrecido el pago, ¿no? Primer inciso. Antes de la aceptación por el acreedor. Mientras el acreedor no acepta de manera expresa o tácita, él retira el depósito. ¿Sabe qué? Mejor no, viéndolo bien, mejor no pago y nos vamos a juicio. Punto. O sea, retira el pago y es como si es equivalente a no lo hubiese efectuado. Sí. Cuando hay oposición, mientras no sea estimada por resolución con autoridad de posición. Claro, porque ¿qué pasa? Ofreces el pago, pero ¿qué es lo que hace el acreedor? Se opone. Hasta antes que se resuelva por los jueces esa oposición, el deudor que dice: retira el depósito. Me desisto del pago. También es otro supuesto. ¿Y el otro? Es el supuesto.